Entonces, hoy vamos a seguir con polítopos convexos. ¿Ok? Entonces, las caras de un polítopo, cuando ustedes piensan en un polítopo en R3, pues me refiero a lo que conocen como pues, lo que son las caras, ¿no? Pero pues eso en RD o sea, va cambiando de dimensión. Entonces, formalmente, una cara es o todo P es una cara, o el vacío también es una cara, o P intersección un hiperplano, de manera de que todo P quede enteramente contenido del mismo lado del hiperplano. Que es justo lo que, por ejemplo, si este es mi politopo y este es mi plano, pues esto sería una cara, ¿no? Lo puedo rotar y poner así y sería otra cara. Pero también podría ser la arista, ¿no? O podría ser el vértice, ¿ok? Entonces, en RD, pues tengo cara de dimensión D, que sería todo P, de -1, de -2, así, hasta dimensión 0, que serían los vértices. ¿Vale? Entonces, esas son las caras de un politopo. Y el de esqueleto consiste de todas las caras de dimensión D de P. Bueno, aquí debe haber dicho K esqueleto, porque estoy esperando que esté en dimensión P. Pero, por ejemplo, el 1 esqueleto, pues es son las caras de dimensión 0, o sea, los vértices y las aristas. ¿Vale? Eso me define naturalmente una gráfica, ¿no? Como bien sabemos, para politopos en R3, pues eso es una gráfica plana, porque la frontera es o sea, es homeomorfo una esfera, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el octaedro, ¿no? Y esta es la gráfica del uno esqueleto del octaedro. Siempre es una gráfica plana. Porque la manera de verlo, si no han visto antes, es toman su politopo, ponen un punto y hacen una proyección estereográfica al plano. Ajá, y eso lo va a encajar el uno esqueleto sin cruces en el plano. Bueno, y sabemos bien cuáles son precisamente esas gráficas. Y las gráficas que pueden ser el unoesqueleto de un politopo en R3, es importante en R3, son exactamente aquellas que son planas, o perdón, planares y tres conexas. Esa es la única condición que se le pide, que sea plana y tres conexas. ¿Sale? ¿Qué tal? Curiosamente, si aquí el determinar si una gráfica es el unoesqueleto de un politopo es NP duro. Ojo, aquí es muy interesante porque ni siquiera se sabe que sea NP. ¿Vale? O sea, ustedes siempre pensamos que algo es NP o puede ser NP duro. ¿Qué significa que sea NP? Que sea NP es que tenga un certificado que en tiempo polinomial tú puedas verificar que es una solución válida, ¿no? ¿Cuál sería un certificado de que una gráfica es el unoesqueleto de un politopo en R3? En R4. Ah, pues que yo te dé un politopo en R4 y tú calcules su unoesqueleto y verifiques que eso es la gráfica que yo te di, que te dan las etiquetas, ¿no? Entonces, pues lo encajas así. Ajá, pero resulta que no es fácil, que puede haber politopos que no tengan coordenadas de tamaño polinomial. En R4, cosa que en R3 sí pasa. En R4 puede suceder que tengas n vértices y toda realización de politopo con coordenadas enteras para fijar ideas necesitan tamaño exponencial. Ajá. Entonces, doblemente exponencial me parece, porque es el número exponencial de bits. No hay un certificado ni siquiera de pertenencia. Ajá. ¿Y mantener un esqueleto sí es polinomial? Es que hay que tener mucho cuidado con aquí con lo que estás diciendo exactamente, ¿no? Encontrarle el unoesqueleto, si tú me das los vértices del politopo en R4, es polinomial porque ahí la entrada son los vértices ya. Entonces, si tiene una realización de tamaño exponencial, pues tú me das la realización, yo lo trabajo en tiempo polinomial en cuanto al tamaño de la entrada que tú me das. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido es polinomial. Para D fija es polinomial, pero para D variable ya no. Sí, de hecho, esta clase de complejidad, ya no lo viene el Matushek explícito, pero me parece, o sea,
después fue muy prominente, después, 10 años después, ahorita hace unos años, se llama existencia de los reales. Y es si ciertos polinomios en varias variables en R, en varias variables tienen un punto que satisfaga a todas. Entonces eso te dice, ¿por qué no está en NP? Pues yo te doy el punto y verifica que satisface todas. Sí, pero el punto puede tener, ¿cómo se llama? Coordenada, una descripción súper exponencial en el número de bits. Entonces muchos problemas de realización son, ¿cómo se llama? Están en esa clase de existencia de los reales, que no se ha demostrado que sea más grande que NP. Ajá, pero todos sospechamos de que no es NP. Por ejemplo, order type, yo te digo, a ver, yo te doy una serie de tuplas. No, pues la tupla 1, 2, 3 es positiva, la 2, bla, 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 es negativa. Te las escribo. Te digo, ¿es realizable este tipo de orden? O sea, es decir, existe un conjunto de puntos y un mapeo tal que te va a realizar estas orientaciones. Y tú dirás, ¿por qué eso no está en NP? Porque pues nada más te doy el conjunto de puntos y tú verificas las orientaciones. Sí, pero hay tipos de órdenes que requieren un tamaño doblemente exponencial para ser realizables. Y por lo tanto, no conocemos un certificado de tamaño polinomial. Entonces, ni siquiera están en NP. Y esos claramente son de esta clase de existencia de los reales, porque lo único que por tú podrías poner una variable por cada coordenada y lo que estás pidiendo que satisfaga es cierto, como ya vimos, las orientaciones están dadas por un determinante, lo que se transforma en un polinomio, entonces tiene que satisfacer todos estos polinomios. Entonces esa es existencia de los reales. Ya había sido, pues otros problemas en geometría computacional han caído dentro de esa clase. Ya van hace como, ¿qué será? 4 años, 5 años, cuando la gente se empezó a fijar en eso. Pues bueno, es muy interesante que este problema de realización o realizabilidad, como se diga, cambia mucho cuando pasas de politopos de dimensión 3 a dimensión 4. Y es algo que pasa con la geometría de los politopos. Vamos a ver después eso. Y la misma complejidad aumenta. Y sí, es algo curioso que además es muy difícil para nosotros de tener una intuición porque pues uno cree, pues R3 es como que proporcionalmente tan complejo como R2 a R3. Y no hay cosas que empiezan a pasar en R4 que no pasan en R3. Es curioso. Pero que no tenemos una buena manera de visualizarlo. En fin, ¿qué cosas sí sabemos por el teorema de Valinsky? El unoesqueleto de cualquier D politopo, o sea, cualquier politopo convexa en dimensión D, es D conexo. Eso sí sabemos. O sea, al menos tienen que ser 4 conexas, la de R4 y así. Fíjense. Algunos ejemplos, ¿no? En un D simplejo, pues todos los subconjuntos de K vértices me definen una cara, ¿no? Por lo tanto, el número de caras de dimensión K es igual a D más 1, porque el simplejo tiene D más 1 vértices, y las caras de dimensión K tienen K más 1 vértices, D más 1 en K más 1. Y el número total de caras, pues es cualquier subconjunto define una cara. Entonces, es 2 a la D más 1. ¿No? Fíjense. El politopo de cruce, que era el que tiene la cruz de la base estándar, ese se puede demostrar que cualquier subconjunto propio de vértices que no contenga simultáneamente a EI y a menos EI es una cara. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el chiste es que no contenga simultáneamente a este y a este. Bueno, que sea propio, para que no sea todo el politopo. Por ejemplo, aquí que no contenga simultáneamente este vértice y este vértice. ¿Okay? Y esa es la única restricción. Entonces ahí, pues el número de caras es igual a 3 a la D más 1. ¿Ok? Porque puedes, o tienes o tienes EI, o tienes menos EI, o no tienes a ninguno de los dos. ¿Vale? Y el más 1 porque hay que considerar cuando tienes a todos, que es todo P, ¿no? Entonces, sea FDP el conjunto de caras ordenadas por contención, o sea, las caras están ordenadas claramente por contención, o sea, un vértice pues, está contenido en la arista que define. Bueno, los extremos de una arista están contenidos en la arista, las aristas de una cara están contenidas
en la cara, ¿no? Y de hecho, si se fijan, toda cara de un politopo es un politopo, ¿no? Entonces, bueno, tengo un orden parcial y, por ejemplo, aquí tengo este politopo, la pirámide con base cuadrada, y este es su orden parcial. Observen que hasta abajo incluyo al vacío, porque es una cara, ¿no? Hasta arriba de este orden parcial está todo P, ¿no? Aquí están los vértices, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la arista 1, 2, está la 2, 3, luego arriba vienen las caras, por ejemplo, aquí arriba está aquí es un error de donde lo saqué, pero, no, sí está bien, este es 1, 2, 3, 4, es esta cara, esta va a ser aquí abajo, ¿no? Todas las caras tienen, todas las cadenas desde el vacío hasta arriba tienen el mismo tamaño, ¿no? Porque en cada paso voy aumentando una dimensión hasta llegar a todo P. Y bueno, y ya hay otras propiedades, ¿no? Como que cualesquiera dos eventualmente se juntan en este orden parcial, cualesquiera dos eventualmente tienen un punto en común, ¿no? Hacia abajo. Pero bueno, eso es tampoco es fácil saber si dado un orden parcial es ¿cómo se llama? Es el orden parcial, el de un politopo, a partir de R4, ¿no? Bueno, a las caras de dimensión 0 se les conoce como vértices, a las caras de dimensión 1 como aristas y a las caras de dimensión d-1 como caretas. Necesitamos un nuevo término porque cuando nosotros decimos caras de un politopo, si pensamos en R3, pues te refieres a las caras de dimensión 2. Pero en R4, etcétera, pues hay de varias dimensiones. Entonces el término usado para las de dimensión d-1 es caretas, ¿no? Un punto X de un conjunto X de puntos extremal si X no está contenido en X menos la cerradura convexa de X. O sea, si al quitar a X cambia la cerradura convexa. ¿Vale? Esto es claramente, fíjense, los puntos extremales de P resultan ser precisamente sus vértices y P es la cerradura convexa de sus vértices. Eso no es tan obvio porque primero definimos un politopo convexo como la cerradura convexa de un conjunto finito de puntos. Pero puede ser que yo te dé muchos puntos, incluso puntos que estén adentro en el interior de la cerradura convexa o puntos que estén sobre aristas, y cuando calcules la cerradura convexa, esos no se van a convertir en vértices. Ahora, claramente los vértices siempre van a estar van a ser puntos extremales, ¿no? Y son precisamente los puntos extremales. ¿Ok? Bueno, o sea, F una cara de P, ajá. Los vértices de F son exactamente aquellos vértices de P que están en F. Si yo me fijo en una cara, pues los vértices de esa cara pues son precisamente los vértices de P que están en esa cara. Y eso se hereda. O sea, como les decía, una cara en R, de un politopo en R es en sí mismo un politopo. Ajá. Y sus caras de dimensión K son precisamente aquellas caras de dimensión K del politopo grande que caen precisamente en F. ¿Okay? Es como hereditario esta propiedad de cercar. Ok, pues estos órdenes parciales ya me dan una manera de hablar de equivalencia, ¿no? Yo digo que dos politopos son combinatoriamente equivalentes y sus órdenes parciales son isomorfos, como órdenes parciales, ¿vale? Bueno, el politopo dual. Como ya habíamos visto anteriormente cuando hicimos la prueba no me acuerdo de que un H politopo es un B politopo y viceversa. Habíamos tomado un politopo, un B politopo, lo habíamos dualizado y habíamos demostrado que eso era un B politopo y lo habíamos vuelto a dualizar y demostramos que era un H politopo, ¿no? Bueno, entonces el politopo dual, o sea, si contiene el origen, un politopo convexo que contiene el origen y lo dualizo, me va a dar un politopo con esta dualidad que ya vimos. Y eso es un concepto que se entiende desde hace siglos, del dual. Piensa que esto es de Kepler, del año 1616, y aquí están los sólidos platónicos con sus respectivos duales. Entonces, el octaedro es el dual del cubo, ¿no? Y el cubo es el dual del octaedro. El dodecaedro y el icosaedro son duales uno del otro. Y el tetraedro es dual con sí mismo.
Ujú. Bueno, entonces la dualidad nos permite cambiar, a veces nos conviene razonar sobre el politopo o a veces sobre el politopo dual. Es muy útil. Por ejemplo, otra definición es un politopo es simplicial si cada una de sus caras es un simplejo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, en R3, si cada una de sus caras es un triángulo. Claramente, si el conjunto de puntos está en posición general, eso va a ser un, ¿cómo se llama? Eso va a ser un politopo simplicial, pero no es una condición necesaria, pues, porque podría ser que a lo mejor yo tengo puntos sobre un círculo, muchos, y el resto ya de las caras son triángulos, ¿sale? Y un politopo es simple, esa es un poco menos intuitiva, si cada uno de sus vértices está contenido en exactamente de caretas, ¿sale? Y digo que Parece como un tipo prisma, ¿no? sí, pues en R3 cada punto va a estar en tres caras. Pero observen que si yo tomo cualquier politopo, no se lo voy a decir después, no lo digo. El dual te invierte la relación de contención. O sea, lo interesante de la dualidad es que manda caras en caras, pero les cambia la dimensión. Entonces, vértices van a dar a caretas, caretas van a dar a vértices. Entonces, y el orden parcial lo volteas. Pero todo eso se los digo porque entonces un politopo simplicial se convierte en un politopo simple. Ajá. De hecho, por ejemplo, aquí, fíjense, el icosaedro es un politopo simplicial. Todas sus caras son triángulos. Si yo los dualizo, el dodecaedro es un politopo simple. Cada vértice tiene exactamente tres caras. ¿Ok? Para mí es más intuitivo la definición de simplicial. Pues sí, todas las caras son triángulos. Pero la otra es también importante, simplemente la dual. ¿Sale? Entonces, ¿el tetraedro es el único que sería dual consigo mismo? Buena pregunta, yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. En el caso de R3, sí, seguramente te sale del número de vértices y caras. Ajá. Porque el número de aristas en un politopo simplicial pues va a ser una triangulación de él. No, bueno, no, ya no sé, no estoy seguro. Me parecía que en R3 por lo menos. Lo que es que tendrías que tener el mismo número de caras y el mismo número de aristas, ¿no? Yo no lo sé. No, ya no sé si a lo mejor sí. A veces me agarras en curva. ¿Quién sabe? No, no sé. ¿O sí? Tendrías que tener que los vértices son iguales a las caras. Tienes la de Euler, B menos E más F igual a 2. No lo sé. Yo creo que sí. Que sí. En fin, entonces por ejemplo, como el octaedro, pues es simplicial y el cubo es simple. Y son duales uno del otro, ¿no? Pero observen que el cubo es simple, pero no simplicial, y el octaedro es simplicial, pero no simple. ¿Vale? Y hay poliedros que no son ni simples ni simpliciales. Bueno, el F vector, sea FJ de P el número de J caras de un politopo convexo P. El vector F0 hasta Fd se conoce como el F vector de P. O sea, yo solo te digo cuántas caras hay de dimensión 0, cuántas caras hay de dimensión, y eso te lo doy en un vector. Y eso te da mucha información sobre tu politopo. Entonces, por ejemplo, una pregunta natural es qué tan complejo puede ser un politopo convexo de n vértices. Y es una pregunta que no solo es ociosa desde un punto de vista teórico, sino tiene implicaciones prácticas, ¿no? Porque tiene su versión dual. ¿Cuántos vértices puede tener un H politopo? ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque en programación lineal, generalmente yo te doy el politopo en términos de restricciones lineales y la solución está en un vértice. Entonces, ¿cuántos candidatos a solución tienes? ¿Sale? Entonces queremos dar una cota de qué tanto puede cambiar. ¿Ok? Esto empieza a tener sentido solo hasta R, como les decía, a partir de R4, porque en R3 pues son del mismo orden. ¿No? En R3
pues es una gráfica plana, y una gráfica plana de n vértices, pues como mucho tiene 2n caras, ¿no? Entonces, bueno, fíjense. Fijamos f de 0 igual a n, y lo que queremos saber es qué tanto puede ser f de menos 1 y qué tan grande puede ser la suma de todas las caras. ¿Ok? Para dimensión 3 ya sabemos que f de 1 pues es como mucho, f de 1 es el número de aristas, una gráfica plana tiene como mucho 3n menos 6 aristas, y como mucho tiene 2n menos 4 caras. Para ahí está fácil, ambos son lineales. Pero, como ya les había dicho, el politopo cíclico, ese tiene muchas caras. Ajá. Y vamos a ver ahora estrictamente cuántas caras tiene. Entonces, fíjense. El politopo cíclico es la cerradura convexa de un conjunto de n puntos en la curva de momentos. Los puntos de la curva de momentos es t, t cuadrado, etcétera, hasta t a la d. No, ya les había hablado de la curva de momentos. Un politopo cíclico tiene como vértices, bueno, puntos sobre la curva de momentos. Voy a suponer que veo que están ordenados en la curva de momentos, ¿no? Y la propiedad importante es que f determina una cara de p solo si entre cualesquiera dos vértices de f, perdón, entre cualesquiera dos vértices que no están en f, hay un número par de vértices de f. Y eso es muy fácil de ver, fíjense. Porque aquí está lo que me está marcado en negro son una hipotética cara de mi politopo cíclico, ¿no? Pero ahora recuerden, cuando yo les hice ese análisis, que esta curva, si yo tomo cualquier hiperplano, esta curva va cruzando el hiperplano, ¿no? Entonces, si de este lado está de la parte negativa, aquí está de la parte positiva. ¿Qué significa que algo sea una cara? Pues que cuando yo lo intersecte, todo quede del mismo lado. Entonces, si este primer segmento está del lado de los máses, aquí debe de haber un número par, porque voy más, menos, y tengo que salir a más. Si tuviera un número impar, si tuviera 3, sería más, menos, más, menos. Entonces, la restricción, el criterio que se llama criterio de paridad de Gay, es que aquí debe de haber un número par. Entonces, entre cualesquiera dos que no están, el número de vértices que sí están en la cara tiene que ser par. ¿Vale? Y esa es la clave para acotarlo. Entonces, el número de careta de dimensión D de un politopo cíclico es igual a n menos d medios, bueno, este binomial, ¿no? Ambas son la fórmula es exacta, la tengo para el caso par y para el caso impar. Y ambas son de orden n a la d medios. Entonces puede crecer mucho. Y de hecho, esto es lo más que puede crecer. Eso lo vamos a mencionar ahorita. Es una breve demostración de eso, de estas igualdades. Decimos que una secuencia de círculos blancos y rojos están pareados y todo segmento de círculos rojos consecutivos contienen un número par de círculos blancos. Aquí debe haber, así. Pero si todo segmento de números rojos consecutivos consta de un número par de círculos rojos. Pues, por ejemplo, algo así. Esto es una secuencia pareada de círculos rojos y blancos, porque todos los segmentos rojos son un número par, ¿no? Aquí tengo 2, 4, 2, 4. Se parece mucho a lo que quería, con la salvedad que en el otro caso, aquí yo puedo tener un segmento inicial de un número impar de vértices. El chiste es que estos segmentos de aquí sí sean un número par. Pero al principio y al final yo puedo tener lo que yo quiera. No, bueno. Esos números, ¿cuántos hay? Ah, bueno. El número de secuencias de n-2k círculos blancos y 2k círculos rojos pareadas es igual a n-k en k. Y la manera de verlo es muy fácil. Supónganse que ya tienen esto. Y entonces tengo n-2k blancos y 2k rojos. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una biyección con lo siguiente, fíjense. Voy a quitar cada segundo círculo rojo, lo borro. ¿Cuántos círculos rojos quité? Pues K. Entonces ahora tengo esto, ¿sale? Pero yo lo puedo pensar como que voy a elegir de n menos K opciones, K de ellas para mis círculos rojos y luego los voy a duplicar a la derecha. Y esa es la biyección. Entonces tengo n menos K en K opciones. ¿Vale?
Bueno, entonces, suponiendo que D es igual a 2K más 1, entonces ahí en una cara tenemos que tener un número impar de vértices consecutivos al principio o al final, porque todos los demás tienen que ir por pares. ¿Sale? Entonces, al principio o al final tengo que tener un número impar, pero no ambos. Entonces, cuando tengo un número impar al principio, bueno, al principio o al final, lo único que hago es que le quito el primero o el último vértice rojo. Y ahora ya tengo arreglo apareado quité un vértice rojo, ¿no? Y entonces es simplemente n menos d medio menos 1 y multiplico por 2 por si lo quité al principio o lo quité al final. Y ya. En el caso par, en este caso tenemos un número par de vértices iniciales o un número impar, ¿no? Si tenemos un número par, entonces ya tenemos un arreglo pareado, ¿no? O sea, usamos el anterior. Si tenemos un número impar, lo tenemos al principio, pero no al final, ¿no? No, pero lo tenemos al principio y al final, y porque tiene que ser par, ¿no? Y quitamos uno de cada uno, y ya, ¿no? Tenemos una secuencia pareada de n menos k menos 1 puntos blancos y 2k menos 1 puntos rojos. Y eso me da justo las cotas que había puesto. Ok, el Upper Bound Theorem es un teorema que nos dice que de todos los politopos de n vértices, el politopo cíclico maximiza las caras de todas las dimensiones. O sea, el que más, si ya fijas, es el politopo cíclico. No solo de d-1, sino de todas las dimensiones. En particular, algo fascinante del politopo cíclico es que en R4, el unoesqueleto del politopo cíclico, si se fijan, resulta ser la gráfica completa. O sea, la gráfica completa es el unoesqueleto del politopo cíclico en R4. Un pequeño así, bueno, paréntesis, es, ya han visto cuando hacemos una triangulación de un polígono, ¿no? En R3 existe lo mismo. Todo politopo convexo se puede triangular, bueno, dividir en tetraedros. Ajá. Sorprendentemente, el politopo cíclico se puede, bueno, en el plano, todo polígono convexo, toda triangulación de un polígono convexo tiene la misma cantidad de triángulos. Pero en R3, tú lo puedes triangular con un número lineal y el politopo cíclico se puede triangular con un número cuadrático de tetraedros. Y la razón de eso es, si ustedes imaginan un politopo simplicial en R3 y lo proyectan estereográficamente, obtienen una triangulación del conjunto de puntos. Si ustedes toman el politopo cíclico y lo suben una dimensión y calculan la cerradura convexa, las caras de esa cerradura convexa son tetraedros. Y si ahora lo regresan, obtienen una tetraedralización del politopo cíclico en R3. Y por el Upper Bound Theorem, bueno, perdón, por lo que acabamos de ver, tiene un número cuadrático de tetraedros. El número de tetraedros del politopo de símplices, el politopo cíclico se puede triangular con un número n a la d medios, piso de d medios de símplices. N a la techo. Ajá. Bueno, ya. Entonces, pero además el politopo cíclico es el que maximiza las caras de todas las dimensiones. No lo vamos a demostrar, vamos a mostrar una versión débil, pero asintóticamente que dice lo mismo, ¿no? O bueno, al menos para las caras de dimensión D. Entonces, en un politopo convexo de dimensión D de n vértices tiene a lo más 2 n de medios y no más de estas caretas, perdón, cara de dimensión D. Aquí me falló, este es el caretas y no más de 2 a la d más 1 en de medios caras en total. Que si se fijan en ambos casos es orden de n a la piso de d medios. ¿Ok? Y lo vamos a demostrar usando los F-vectores. Entonces, lo que vamos a demostrar es que todo politopo convexo simplicial
satisface estas desigualdades, que la suma de todas las caras de dimensión D es menor o igual a 2 a la D por f de D menos 1, y que f de D menos 1 es menor o igual a 2 veces las de dimensión de medios menos 1. ¿Ok? Bueno. Esto implica sí, no lo puse, pero esto va a implicar estas desigualdades, fíjense. Porque esta es precisamente esta. ¿Sale? Y esto es como mucho n de medios. Ajá, aquí creo que me equivoqué y este debe ser n. Creo que es en el menos 1. Ajá, o sea, ¿cuál es el máximo número total de caras? Pues como mucho todos los subconjuntos te dan una cara. ¿Vale? Entonces es directo. Aquí simplemente sustituyes a esta, la sustituyes acá, ¿no? Y te da precisamente 2D más 1. ¿Y cuántas caras hay? Pues como mucho n de menos 1. Tal vez lo debía haber puesto. ¿Ok? Y pues ya. Esta proposición implica esta versión asintótica. ¿Cómo demostramos esa proposición? Usamos la primera observación es que lo vamos a hacer para simpliciales y después en el Matushik viene la prueba para no simpliciales y es un argumento de perturbación. ¿Ok? Pero esa ya no la tengo, pero no me les voy a dar la sin perturbar para simpliciales, ¿no? Entonces me fijo en el polítopo dual, que es simple. Si el polítopo P es simplicial, el dual es simple. Y eso me facilita mucho la vida, porque entonces cada vértice está en D caras, de caretas, ¿no? Entonces, hay que demostrar estas dos desigualdades. Al invertirlo, pues tengo que, la suma, pues me tiene que dar, como mucho, se vuelve de 0, porque invierto la latiz. Y esto, la de D-1 se van a vértices, y ahora tengo que fijarme en el techo. No, esto sí estaba bien, es en el techo. ¿Sale? Bueno. No, entonces, observen que cada cara tiene al menos un vértice, ¿no? Y cada vértice en un polítopo símplice es incidente a lo más a 2 a la de caras. Ajá. Bueno, ahí les va. Piensen es que es difícil verlo en pocas dimensiones, pero consideren un vértice en un polítopo simplicial, es decir, vamos a pensar en el cubo. Entonces, cada vértice está en 3 caras, caretas, ¿no? Ahora, cada una de las otras caras es una intersección de un subconjunto de las caretas en las que están. O sea, por ejemplo, aquí, este vértice está en esta arista, que es una cara de dimensión 1, que es la intersección de esta y esta cara. ¿Sale? Entonces, como mucho, toda cara que contiene este vértice la puedes expresar como intersección de un subconjunto de las caras en las cuales está. Está en D caras, entonces por lo tanto está como mucho en 2 a la D caras de todo el polítopo P. ¿Ok? Les decía que es difícil verlo porque aquí nada más tengo 3 caras, estoy en dimensión 3, pero en las dimensiones más altas, en el hipercubo, yo podría pensar en cuatro caras, intersectarlas a solo 3, etc. ¿Vale? Bueno, entonces, esto ya nos da la primera desigualdad, ¿no? Porque entonces el número total de caras es como mucho el número de vértices por 2 a la D. Por cada vértice te exhibo una cara. Bueno, ahora vamos a acotar el número de vértices en términos del número de el techo de medios caras. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero voy a suponer que todos los vértices tienen altura distinta. Eso quiere decir que todas las coordenadas X son distintas. Y la manera que lo puedo hacer es simplemente lo roto, sin tantitos, sin necesitos. Todos los vértices tienen altura distinta. Entonces, para cada vértice, me fijo en cada vértice, me fijo en las caras en las que está. Como es simple, exactamente de aristas inciden en ese vértice. Sale así como en el cubo, exactamente de 3 aristas inciden en cada vértice. Entonces, al yo orientar todos los vértices, va a haber unas que van para arriba y otras que van para abajo. Como esos D, al menos techo de D medios van para arriba o al menos techo de D medios van para abajo.
Me fijo, si van en el primer caso, estas me definen una cara de medios dimensional que contiene al vértice. Y esa asignación es única porque a esta cara de medios dimensional, este vértice es el vértice más abajo de esa cara. ¿Se explicó? Bueno, que en YouTube no se va a ver, pero si yo tomo este vértice, ¿no? Aquí hay 3 que van para arriba. Ah, perfecto. No hace falta, simplemente necesito que haya al menos 2 que van para arriba. Estas 2. Entonces, para estas 2, este vértice es el vértice que está más abajo. Si ahora yo me fijo en ¿no? Aquí hay estas 2 aristas que van para arriba. Estas 2 aristas me definen una cara para la cual esta es la que está más abajo. ¿Ok? Y así se van. Por ejemplo, en todas van para abajo, entonces al menos hay 2 aquí, una cara que tiene pero era como el punto más arriba. ¿Vale? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es que estoy asignando a cada vértice una cara para el cual ese vértice es o el punto más abajo de esa cara o el punto más arriba de esa cara. Por lo tanto, el número de vértices es como mucho 2 veces el número de caras estas, ¿no? De hecho, es medicinal. Bueno, y eso prueba esta versión asintótica. Algunas observaciones más es que para politopos simples, eso es muy interesante, un poco contraintuitivo. Para politopos simples, la complejidad combinatoria está dada por el número total de vértices. ¿Sale? Y para simpliciales por el número total de caretas. Entonces, eso lo describe cuántas caras son. Pero algo interesante es que para politopos que no son ni simplices ni simpliciales, el número de caras dimensionales intermedias puede ser más grandes que el número de caretas y de vértices. O sea, en uno simple, no tienes más que el número, lo que hay más es vértices. En uno simplicial lo que hay más es caretas, perdón. Pero en las que no son ni simplicias ni caras puede ser que el que tenga más caretas sea una dimensión intermedia. Eso porque la primera vez que lo vi fue como, yo siempre supuse que era uno el otro, pero no, puede ser intermedio. Y bueno, ya con esto paramos.